Bienvenidos jóvenes a la clase de matemática. Les habla la profesora Exceli Guzmán. Hoy abordaremos el tema la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo en el área de matemáticas, octavo grado, bloque de contenido, geometría. La temática que abordaremos será la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Contenidos conceptuales, medida de ángulos internos de un triángulo. Objetivo: encontrar la medida de un ángulo empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Conocimientos previos. Conocer qué es un triángulo, qué es un ángulo, concepto de ángulo llano, líneas paralelas y ángulos alternos internos. Recordemos, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices y 3 ángulos internos. Tenemos un triángulo, tenemos el lado ABC y tenemos sus ángulos también. Y pues podemos ver subvértices, que es subvértices es donde se intersectan dos líneas. Y tenemos también anotados los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Si dos rayos tienen el mismo origen o extremo, entonces es un ángulo. Tenemos el ángulo X. Ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Un ángulo llano cambia de dirección para apuntar en la contraria. Tenemos una recta y pues mide 180 grados. Líneas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se intersectan. Tenemos una recta paralela L, le hemos nombrado, y también una recta M. Y son paralelas. ¿Por qué motivo son paralelas? Como lo acabamos de mencionar, por más que se prolongue, nunca se van a intersectar. Y pues tenemos que la recta L es paralela a M. Recordemos, ángulos alternos internos. Son aquellos que se encuentran al interior de la región generada por las rectas paralelas. La hemos denotado, paralelas, y a los lados opuestos de la recta transversal. Tenemos las dos rectas paralelas y tenemos una transversal. Vamos a denotar los ángulos alternos internos. En este caso hemos elegido colores, entonces vamos a encontrar el ángulo alterno del color amarillo. Como es alterno, tenemos los ángulos alternos. Vamos a encontrar los otros dos ángulos alternos con color rojo. Haciendo énfasis en los conceptos antes mencionados, usaremos los conceptos de rectas paralelas, los ángulos alternos internos. Verificaremos geométricamente la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Paso 1. Se construye el triángulo ABC. Construimos ya y se denota sus ángulos internos A, ángulo B y ángulo C. Paso 2. Se traza una recta DE que pasa por C y es paralela al lado AB. Podemos ver que es paralela al lado AB. Paso 3. Se prolonga el lado AB por el vértice A. El lado AC por ambos extremos. Podemos ver que se forma una Z. El ángulo X, el ángulo Y y el ángulo C forman un ángulo llano de 180 grados. Y podemos ver el ángulo A es alterno con el ángulo X. Entonces, el ángulo A y el ángulo X son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida. Esto es, el ángulo A es congruente con el ángulo X. Paso 4. Se prolonga el lado AB por el vértice y el lado CB por ambos extremos. Se forma la Z, pero en este caso invertida. Y formamos
el ángulo X, el ángulo Y más el ángulo C forman un ángulo llano de 180 grados. Y el ángulo B es alterno con el ángulo Y. El ángulo B y el ángulo Y son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo Y tienen la misma medida. Esto es, ángulo B es congruente con el ángulo Y. Paso 5. Los ángulos ABC forman un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados, que ya lo hemos demostrado. Hemos demostrado que los ángulos ABC forman un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. La fórmula general nos dice que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Resolveremos un ejercicio que nos dice: encuentra la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Tenemos un triángulo con ángulo de 70 grados, ángulo de 80 grados y un ángulo X, que es el que andamos encontrando. Entonces vamos a aplicar la fórmula general. En este caso sería la medida del ángulo X más 70 grados más 80 grados es igual a 180 grados. Sustituyendo valores. Por lo tanto, la medida del ángulo X más 150 es igual a 180. ¿Por qué 150? Porque si sumamos 70 grados más 80 grados, es 150 grados. La medida del ángulo X más 150 menos 150 es igual a 180 grados menos 150 grados. Aplicamos el inverso aditivo a ambos lados de la ecuación. Por eso lo marcamos en rojo, menos 150 a ambos lados. Si decimos que más 150 grados menos 150 grados, 0, por lo tanto se cancela y me queda la medida del ángulo X es igual a 30 grados. Respuesta: la medida del ángulo X es igual a 30 grados. Por lo tanto, hemos encontrado nuestro valor del ángulo X. Si usted suma 70 grados más 80 grados más los 30 grados que hemos encontrado, nos da a 180 grados. Por lo tanto, hemos demostrado también nuestra fórmula general. Conclusión. Objetivos alcanzados. Encontramos la medida de un ángulo empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Contenidos conceptuales desarrollados. Medida de ángulos internos de un triángulo. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y será hasta la próxima.